¿Por qué la horda siempre fracasa? Explicado desde la sociología. Uy, por Morsi. La horda, ¿cuál horda? Porque hay distintas hordas en la historia de World of Warcraft. Tenemos la horda de Gul'dan, tenemos la horda de Puño Negro, tenemos la horda de Thrall, ahora tenemos la horda del Consejo de Bane. Entonces ahí, bueno, también estuvo la horda de Garrosh, la horda de Hierro. Y si bien podríamos decir que sí, es la misma entidad, pero que varía mucho dependiendo del tipo de líder. Como también la horda de Thrall es similar a la horda que había con Vol'jin, después de la horda que tenían con Garrosh. Pero la horda de Sylvanas es totalmente distinta a la horda que había con Vol'jin y luego hubo con Bane. Así que bueno, vamos a darle. De un sucesor estable desde Thrall, y esto indica un fallo garrafal en su diseño. Antes que nada, hola, soy Morci y en este vídeo vamos a ver cómo la Horda lleva años atrapada en la misma crisis política, por qué ningún líder ha conseguido estabilizarla desde Thrall y qué tiene que ver todo esto con un sociólogo alemán llamado Max Weber. Pero para entender por qué existe este patrón, lo primero que hay que entender es qué es la Horda exactamente, porque no es tan fácil como parece. La Horda no es una nación con una historia compartida y valores comunes, es una unión de razas que no tiene casi nada en común entre sí, empujadas a ello por razones que tienen más que ver con la supervivencia que con un proyecto político común. Sí, Al principio tenemos a los orcos que vienen de Draenor, con una cultura organizada en torno a clanes y los chamanes, orcos a los trolls, con corruptos. sus propios espíritus, sus loas, y una estructura tribal completamente distinta. Los Tauren, por su parte, llevan generaciones desarrollando una relación con la tierra que está más cerca del ecologismo político que de la mentalidad guerrera que se suele asociar a la Horda. Y los no muertos, seres que rechazaron a la propia muerte, integrados en un grupo de seres vivos que los miran con una mezcla de respeto y desconfianza. Lo que une todo esto no es una constitución compartida, ni una lengua, ni una religión única. Lo que une a la Horda en realidad es Thrall, una sola figura con una capacidad extraordinaria de sentarse con un Tauren, un Troll y un Orco y conseguir que los tres vean una causa común sin que ninguno se sienta menos que los demás. Esa realidad de iguales es lo que Thrall construye en Durotar, y eso es lo que hace que todo lo que viene después sea tan frágil, porque en el momento en el que decide marcharse, la Horda empieza a resquebrajarse, y siempre lo hace siguiendo el mismo patrón. Puede parecer mala suerte, pero cuando lo miras de cerca te das cuenta de que hay un gran defecto en su diseño. Max Weber, a principios del siglo XX, introdujo un concepto que en principio puede sonar sencillo, pero que tiene unas implicaciones políticas inmensas: el carisma. El carisma no en el sentido Sí, coloquial de alguien que sí. cae. Thrall como orco es sumamente carismático, hasta los humanos lo consideran carismático, lo veían que no era un, cuando era esclavo no era un esclavo común y corriente. Bien o que tiene presencia, sino como una categoría específica dentro de la autoridad política. La autoridad carismática, según Weber, funciona de una manera muy particular. No te obedezco porque seas rey y haya una ley que diga que tengo que hacerlo, ni porque tu linaje haya gobernado durante generaciones y generaciones y eso sea una buena razón. Te obedezco porque creo que tienes algo que los demás no tienen, ya sea una conexión con lo sagrado, una visión del mundo que uno por sí solo no puede alcanzar, o una capacidad de liderazgo más grande que un simple título. El carisma no se otorga desde arriba, se reconoce desde abajo. Y mientras esto se da, el carismático tiene una legitimidad que ninguna institución puede igualar. Thrall era eso, con una particularidad que lo hacía incluso más poderoso. No era carismático en un único sentido, sino en varios sentidos que se reforzaban entre sí, de una forma que resultaba casi imposible de replicar. Era hijo de Durotan, jefe del clan de los lobos heridos, lo que le daba un linaje dentro de la tradición orca. Era un chamán, y no un chamán cualquiera. Era el Era orco que había recuperado la conexión espiritual de su pueblo con los elementos. la cual se perdió en el momento en que la mayoría de los orcos bebió la sangre del demonio Manoroth, el cual era un demonio guardián del foso infernal. Al beber esa sangre demoníaca, los orcos pasaron de su color rojizo terroso, un café terracota podríamos llamarlo, al característico verde enfermo, verde veneno que proyectan, que es una relación directa a que están influenciados con la magia vil o la magia demoníaca. Al estar influenciados, perdieron toda conexión con el chamanismo y quedaron más cerca de lo que son las artes de brujería. Entonces, la mayoría de los chamanes se volvió orcos porque perdieron la conexión con los espíritus. El mismo gran chamán orco Ner'zhul terminó volviéndose el Lich King debido a lo que pasó con Kil'jaeden. Entonces, no tenían nadie. Entonces, por eso es tan sorprendente, porque después de una era perdida de las artes chamánicas, Thrall vuelve como el primer gran chamán. Una conexión que la corrupción demoníaca había destruido hace mucho, y que para los orcos representaba la diferencia entre ser un pueblo con alma y ser una herramienta de guerra sin Ahí está. identidad. Había liberado a los orcos de los campos de entrenamiento humano, lo que le daba la autoridad del liberador, del que arriesga su vida por lo suyo. Y aun por encima de todo esto, tenía la capacidad rara y casi única de ser capaz de sentarse con líderes de razas distintas y hacer que todos sintieran que su lugar estaba dentro de la horda,
sin tener que renunciar a lo que realmente eran. Esto último es lo más importante y también lo más difícil de valorar, porque nos hace entender lo heterogénea que es realmente la Horda como estructura. Que la orden en sí ya era heterogénea porque, bueno, habían logrado unir a distintos clanes que tenían aspectos tribales, costumbres y desafíos de la vida muy distintos entre sí. No es lo mismo un Roca Negra que un Fauce Draco o un Lobo Gélido o un Grito Infernal. Ven la vida de manera muy distinta entre sí. Entonces, primero la Horda era lograron acumular todo esto como somos, no solo somos estas diferencias, también somos orcos, todos somos los grandes orcos. Luego el resto somos todos los desadaptados, somos los que necesitamos liberarnos, somos los que necesitamos y merecemos un lugar propio, que es lo que lleva al uso de Thrall. Estructura política. Thrall no gobernaba sobre un pueblo homogéneo al que le bastaba con dar órdenes. Gobernaba sobre un grupo donde cada raza tenía sus propios valores, sus estructuras de autoridad interna y sus razones para no confiar del todo en los demás. Mantener esa unión de raza no solo requiere fuerza o carisma, sino que pasa por ser percibido como alguien Gracias, neutral, alguien que Viper. no favorece a los orcos por encima de otras Gracias por ser un chivo. razas, sino que manda entre todos desde una posición de autoridad moral que ninguno se iba a cuestionar. Y aquí es donde viene el problema que Weber identificó hace más de 100 años y que persigue a la Horda desde que Thrall se fue. El carisma del que hablábamos no se hereda, no se transmite por designación. El No. hecho de que el líder carismático señala a alguien y diga, este es mi sucesor, no va a significar nada. Esto es la rutinización del carisma. No es posible convertir la autoridad basada en el carisma de alguien en una autoridad basada en cargos y leyes independiente a quien ocupe esos cargos. Weber se dio cuenta de que ese proceso es muy difícil y que muchas sociedades fracasan porque Tengo 30. Literalmente en un mes con 7 días cumplo los 31. la legitimidad que el carismático Así que genera Viper, le puedes es tan decir que tengo personal 30. y está Te pregunto mi edad, pero si Luna, pero Luna o Lunaria, porque Lunaria sabe mi edad, somos de la misma generación. Y Luna, la pareja de Leo, sabe mi edad porque soy de la misma generación que Leo. tan ligada a su figura que simplemente no sobrevive a su ausencia. La Horda lo intentó y fracasó. Contra Además, él, en varias ocasiones y de muy formas mal. distintas, pero Con llegando Silvana es siempre peor. al mismo resultado. Uno de estos fracasos llega con Garrosh. No era un candidato obvio para liderar la Horda y hay que entender el porqué, ya que explica muy bien todo lo que viene después. Pinche Garrosh Lunaria. había crecido en Nagrand, aislado totalmente de todo el Sí, porque se le veía como que tenía una condición que impedía que estuviese con él los otros orcos, entonces ya supo ver cómo funcionaba un orco. Aíslan a los débiles, los más fuertes son los que dominan el pensamiento tradicional orcoide. Y no hay problema, Viper, pero dile, que tengo su edad. proceso que había dado lugar a la nueva Horda. No estuvo en las batallas que forjaron las alianzas entre razas, no tenía relación personal con otros líderes, no había participado en ninguna de las decisiones que definieron la identidad de la Horda. Se Era, llegó y se en le muchos puso. aspectos, un extraño dentro de la organización política que iba a liderar. Básicamente, Porque ni siquiera estuvo en la horda de Azeroth. Se le encontró en Draenor y al ser un grito infernal, hijo del mejor amigo de Thrall, se le llevó a la horda. alguien que llegaba al cargo sin haber construido nada de lo que representaba. Algo que sí tenía era un apellido, Grito Infernal. Hijo de Gromash, el guerrero que lideró la carga de la Horda original, que bebió la sangre de Manoroth y que se rebeló contra los demonios para al final morir Men, liberando a su propio pueblo de la corrupción. men, Era una figura mítica dentro de la historia orca y Garrosh llegó al poder bajo esa sombra, como si la grandeza del padre se le pudiera transferir al hijo por el simple hecho de compartir sangre. Ya hemos visto que el linaje por sí solo no genera carisma, y Weber lo explica así de claro. La autoridad carismática no es hereditaria porque no descansa en la sangre ni en el título, sino en el reconocimiento de los que están abajo, y ese reconocimiento tiene que ganarse, no puede reclamarse. Garrosh podría hablar de su padre todo lo que quisiera y aún así no tener ni un ápice de legitimidad para aquellos que no le conocían ni habían combatido a su lado. No había una sola razón más allá de que Thrall lo hubiese elegido para confiar en él. Algo que Garrosh sí que tenía era una capacidad militar increíble, y en ausencia de carisma real intentó construir su legitimidad a través de proyectar su fuerza hacia afuera, en un intento de compensar la falta de apoyo desde dentro. El problema es que para sostener esa estrategia necesitas una identidad política clara para conseguir movilizar a la Horda, y la que él eligió fue una de las peores posibles para una Horda que fue construida sobre la diversidad racial, la supremacía orca.
Poco a poco, Garrosh fue convirtiendo la horda multirracial que consiguió Thrall en algo que se parecía más a un imperio orco con cierta tolerancia a otras razas. Los Tauren fueron marginados de las decisiones militares. Los Trolls quedaron subordinados en Durotar. Los no muertos pasaron a ser aún más ignorados en el proyecto político. Los líderes de estas razas, que bajo Thrall habían tenido una voz real, empezaron a sentir que su lugar en la horda pasaba por lo dispuestos que estuvieran a obedecer, no por reconocerles como partes implicadas de un proyecto compartido. Bolin se dio cuenta, y la consecuencia fue una guerra civil de la horda en Pandaria, momento en el que el colapso de la horda es imposible de ignorar, necesitando ayuda externa para acabar con Garrosh. Necesitaron a la alianza en este punto para corregir su propio error, y esto muestra que la profundidad del problema era demasiado grande. Weber describió todo esto con tanta precisión que parece sacado del propio lore. Cuando la legitimidad carismática colapsa, el líder puede intentar sustituirla con represión y fuerza. Pero eso Esto no no va a genera carisma, funcionar. solo confirma su ausencia. Garrosh no perdió la guerra civil porque fuera militarmente inferior a sus enemigos, sino porque ya no había nadie dispuesto a seguirle por convicción. Y cuando a un líder solo se le obedece por miedo, ya ha perdido lo único que importa en política. Cuando Bolin toma el liderazgo tras la caída de Garrosh, lo hace en una situación que no tiene precedentes en la historia política de la Horda. No es designado por su predecesor, no llega al poder mediante un proceso Llega porque institucional hay un claro. vacío. Llega porque lideró la resistencia contra Garrosh, Y siendo capaz de reunir a los líderes descontentos bajo una causa común. Y porque en el momento en el que Orgrimmar cae y alguien tiene que ocupar su vacío, su nombre es el que surge de forma más natural entre los que acaban de ganar la guerra. Eso es importante entenderlo, porque define el tipo de legitimidad que tiene Bolin y sobre todo el que no tiene. Su autoridad no nace de tener una visión política propia o de tener una capacidad para mediar como tenía Thrall, nace de la negación. Bolin es legitimado básicamente porque no es Garrosh, representando el rechazo a lo que la Horda había sido durante los últimos años, porque los líderes raciales que se habían sentido marginados ven en él a alguien que al menos le escucha. Esa base es un apoyo real, pero es ¿sí? una base reactiva, construida más sobre lo que se rechaza que sobre Que lo que se sería- propone. es como lo que está pasando en Chile. Se votó a Kass no porque se creyera en Kass, sino porque no se quería el comunismo, que era la opción de Jara. Entonces, no ganó Kass porque creyeran en Kass, ganó Kass porque no se quería el comunismo, que es distinto. Diferencia estructural. Lo mismo ahora que ha estado haciendo sus temas de gobernar, el país está como está y estamos en la mierda, pero bueno, quería ejemplificar el punto que está dando Morsi. Entre carismático revolucionario, que construye legitimidad proyectando una visión del mundo nueva, y el que podríamos llamar carismático restaurador, que construye la legitimidad prometiendo volver a un estado anterior que se percibe como mejor. Thrall era el primero. No solo liberó a los orcos, sino que les ofreció una narrativa nueva sobre quiénes eran y hacia Se dónde ven los iban. azotazos. Bolin es el segundo. Su promesa era devolver a la Horda a los principios multirraciales que Garrosh había destruido, no llevarla a ningún sitio nuevo. Esto tiene consecuencias que se hacen visibles en cuanto Bolin empieza a gobernar. La primera es que su autoridad sobre las razas no orcas es limitada. Los Tauren y los Trolls lo reconocen como uno de los suyos, como alguien que ha demostrado que no va a reproducir la supremacía Dark orca de Fox Garrosh. Studio Pero eso dice, no igual aquí, fueron contra los otros, no por apoyo al nuevo líder. Sí, o sea, pero es que Vol'jin fue el que se levantó. Ah, no, aquí. No. Sí, aquí también era para ir contra Garrosh, pero se tomó la imagen de Vol'jin porque Vol'jin fue el primero que se atrevió realmente a enfrentarse a Garrosh, de tú a tú. Bueno, no el primero como tal, también el padre de Vayne, pero Kaine terminó muriendo porque hicieron trampa en ese Mat Korah. Ah, ahí donde vive Dark Fox. Ah, yo entiendo. no es lo mismo que el reconocimiento que tenía Thrall, que era percibido como neutral porque su autoridad espiritual estaba por encima de cualquier identidad racial. La segunda consecuencia es que Bolin gobierna en una gestión de crisis permanente, más que en la construcción de su propia política. Viene a estabilizar lo que Garrosh rompió, a reconstruir la confianza entre razas, a demostrar que el cargo de jefe de guerra puede ejercerse sin los excesos del régimen anterior. Es un trabajo necesario, en realidad bastante difícil, pero no es el trabajo de alguien con una visión política nueva, es el trabajo de alguien administrando la herencia de otro. Durante su liderazgo ocurre algo muy importante, la creación del Consejo de la Horda, donde los líderes de todas las razas tienen voz de forma más explícita. Esto podría interpretarse como un movimiento hacia la institucionalización, reconociendo que la autoridad centralizada en una sola figura es demasiado frágil. Pero la realidad es que el Consejo con Bolin funciona como una estructura de consulta, no como un órgano de decisión real. Bolin escucha a los líderes, pero las decisiones siguen siendo suyas. Es una capa añadida sobre una estructura que sigue siendo la misma que había con Thrall, un individuo en el centro con aliados alrededor. Y entonces llegó la invasión de la Legión Ardiente, y Bolin murió. A diferencia de su predecesor, no lo hace como resultado de una disputa política interna, sino herido en combate al principio de una invasión demoníaca que nadie había previsto.
Su muerte llega de repente, de una forma un poco forzada desde el punto de vista narrativo, y deja a la Horda en una situación que ya le debería resultar familiar. Cada vez tienen menos excusas para que se repita ese patrón. No hay un sucesor designado, no tienen mecanismos claros para elegir uno, y se encuentran en una crisis que no puede esperar. Bolin en sus últimas palabras señala a Sylvanas como su sucesora. Sí, De nuevo, pero eso fue guiado por los Loa y el problema es que ahí se metió Muesala, el original Loa de los muertos, que le estuvo susurrando cosas a Vol'jin para poder hacer el plan del carnicero. Entonces esta es lore de Shadowlands, que es muy mal. Pero netamente, en mi opinión, no es culpa de Vol'jin que llegara a Sylvanas en sí. Vol'jin siguió sus creencias como lo es un gran líder troll, creyendo en la voz de los Loa. sin ningún tipo de proceso. El consejo que creó tampoco pinta nada en esto. Lo que tenemos es a alguien moribundo señalando a su sucesor y el resto de la horda aceptando esa decisión porque no hay nada más. Porque la alternativa es la nada. Y la nada en medio de una guerra es insostenible. Cada vez que la crisis llega, la solución de la horda es la misma. Señalas a alguien y todos aceptan. No consiguen crear una institución. Es una improvisación que se repite todo el rato. Sylvanas llega al poder en las peores condiciones posibles, en medio de una invasión sin De la Legión designación, sin Ardiente, ningún sí. tipo de proceso y con la única legitimidad que le da el hecho de que alguien al borde de la muerte pronunció su nombre. Sin embargo, en el momento en el que asume el cargo, hay razones para pensar que por fin puede funcionar. Porque Sylvanas no es una figura débil, es una líder militar con un historial de victorias que pocos en la Horda pueden igualar. Es la reina de los renegados, lo que le da una base racial sólida y una autoridad sobre una parte significativa de la Horda. Tiene una presencia política que no requiere explicación. Cuando Sylvanas entra en una sala, nadie se pregunta quién es. El problema es que su legitimidad tiene desde el principio una contradicción que con el tiempo se convertirá en la grieta que hará que todo se rompa. Thrall era percibido como neutral porque su autoridad espiritual estaba por encima de cualquier identidad racial. Podía sentarse con un Tauren o con un troll y ninguno sentía que Pero estaba hablando con Sylvanas alguien es que favoreciera a demasiado los otros. full. A diferencia de Thrall, eh, Sylvanas no puede ser percibida como neutral Forsakers. o sentarse con cualquiera dentro de la Horda sin importar su raza. Sylvanas se convierte en la no muerta que gobierna sobre los vivos. Recordemos que estos están dentro de la Horda, pero nunca se han integrado del todo. El problema pasa porque las reconocen como jefa de guerra ya que no hay alternativa. Pero eso es distinto a reconocerla como alguien que vaya a mirar por los intereses del resto. Desde el primer momento su autoridad está capada. Sylvanas sabe esto muy bien, y ese conocimiento de su propia fragilidad política es lo que la hace más peligrosa. Lo que ocurre durante su mandato no es el colapso de un líder que intenta hacer las cosas bien y no puede. Es algo totalmente distinto. Sylvanas está ejecutando un plan que nadie conoce en la Horda, tomando decisiones que desde fuera parecen militarmente agresivas o políticamente arriesgadas, pero que en realidad responden a una lógica diferente a la que cualquier miembro del Consejo pudiera imaginar. La quema de Teldrassil es el momento en el que todo esto se hace Es visible. Sylvanas no quema terrible el la árbol quema del de mundo por Teldrassil. razones militares, aunque en su momento se presente como una decisión estratégica. Lo quema para generar muerte a escala masiva, para provocar un genocidio intencional que enviará un torrente masivo de almas directamente a la fauce. Ningún líder de la Horda sabía esto, y ninguno lo habría consentido. La Horda entera quedó convertida en un instrumento de guerra sin que nadie le hubiera preguntado si quería serlo. Weber habría llamado a esto la degeneración definitiva de la autoridad carismática, el momento en el que el líder deja de necesitar el reconocimiento de los que gobiernan porque su comprensión de la realidad es superior a la de cualquier otro, y por lo tanto no necesita rendir cuentas con nadie. No es tiranía en el sentido que estamos acostumbrados, ya que ésta al menos reconoce que gobierna sobre personas con intereses propios, aunque los ignore. Es algo más radical, la convicción de que los gobernados son un medio y que la grandeza del objetivo justifica no consultarles nunca. La rebelión de la Horda contra Sylvanas no es solo una crisis de sucesión política, es una crisis de confianza en la institución y en el jefe de guerra. Porque si el cargo puede ser usado así, entonces ya no hay que plantearse quién será el próximo jefe de guerra, sino si el cargo debe seguir siquiera existiendo, en la forma en la que ha existido hasta entonces. Y Sí. esto es exactamente lo que la Horda intenta responder con el Consejo. Tras la caída de Sylvanas, la Horda hace algo que no había hecho nunca de forma explícita. Reconoce públicamente que el modelo de jefe de guerra No funciona. El Consejo de la Horda, que existía como estructura de consulta bajo el mandato de Vol'jin, se formaliza ahora como el centro de poder político de la Horda, con representantes de cada raza con voz y voto. Ya no hay un individuo que destaque en el centro, Sino hay un todos. grupo, líderes de diferentes razas sentados alrededor. Incluso dentro de los Forsaken, los no muertos, debido a lo que pasa con Sylvanas, también se crea un consejo. Creo que era el consejo de Tirisfal. No, que era el consejo de Tirisfal, creo. Pero se crea un consejo con representantes importantes de la facción de los no muertos, como Lilian Voss y la hermana de Arthas Menethil. Lilian, no. Tyrion, no me acuerdo. Pero me asustaste, güey. Muchas gracias, Darfox, por esa sub. Muchas gracias. de una mesa. Pero bueno, hay un consejo, eso es lo que digo, que la Horda sea
vuelto conjunto de razas que algunas sí tienen consejos, otros tienen líderes de guerra. Bueno, líderes tribales. Hay al menos en teoría un intento real de distribuir el poder en lugar de concentrarlo. Pero por muy idílico que parezca, el problema no desaparece, cambia de forma. El motivo de esto es que el Consejo de la Horda no resuelve ninguno de los problemas fundamentales que las crisis de sucesión tenían. No tienen un mecanismo claro para tomar decisiones cuando los miembros no están de acuerdo. No establece quién tiene autoridad para actuar con rapidez cuando surge una amenaza. No genera una visión política común que dé a las razas una razón para seguir juntas más allá de la inercia y la costumbre. Esto es muy notable y cada vez que surge una crisis de verdad, el Consejo termina llamando a Thrall, que sin ocupar ningún cargo sigue siendo la única figura con suficiente autoridad para que todos le escuchen. El carisma está disperso, diluido entre varias figuras que intentan hacer lo que antes hacía una sola, pero ninguna de ellas tiene la capacidad que se requiere. La historia tiene ejemplos muy parecidos de lo que ocurre cuando una comunidad política construida sobre el carisma personal intenta sobrevivir a la ausencia de ese carisma sin tener instituciones sólidas. Cuando Alejandro Magno murió sin designar un sucesor claro, el imperio no colapsó de golpe, se fragmentó lentamente, mientras sus generales van reclamando autoridad sobre diferentes territorios usando el nombre de Alejandro para legitimarse, pero sin poder reclamar lo que él representaba. Ninguno de ellos puede ser Alejandro porque Alejandro no era un cargo, sino una persona. Y lo que esa Sí. persona hacía no podía distribuirse entre varios sin perder lo que la hacía funcionar. Yugoslavia es un ejemplo más reciente. Tito había construido una federación de pueblos de diferentes etnias bajo una ideología común, y mientras vivió, esa federación funcionó porque él era el árbitro de cualquier conflicto. Cuando muere en 1980, Yugoslavia no colapsa de golpe. Había instituciones, presidentes, formas de gobierno en general, pero esas instituciones no pueden hacer lo que Tito hacía, que era convencer a serbios, croatas, eslovenos y bosnios de que su identidad yugoslava era más importante que su identidad étnica. Sin ese convencimiento, las instituciones no son nada. Yugoslavia sobrevivió apenas una década después de Tito antes de desintegrarse. La Horda lleva el mismo camino, porque su consejo no ha sabido responder la misma pregunta que Yugoslavia tampoco pudo en su día. ¿Qué une estas razas cuando no hay nadie con la suficiente autoridad? La respuesta más clara, si lo miramos fríamente, es que la Horda como proyecto político nunca tuvo una respuesta a esta No. pregunta, a no ser que fuera Thrall. Las razas que la forman no comparten historia, ni valores que les dé una razón para seguir juntas. Lo que compartían era la figura de alguien que era capaz de hacer que la diversidad pareciera una fortaleza. Y cuando esa figura desaparece, la diversidad vuelve a ser lo que era antes de Thrall. Razas distintas, con intereses distintos y pocas razones para subordinarse a un proyecto común. El Consejo de la Horda puede sobrevivir, y probablemente lo hará, tomando sus decisiones, participando en guerras y formando alianzas. Pero hay una diferencia entre sobrevivir y tener una razón de ser, que es exactamente lo que Thrall representaba, y no serán capaces de cubrir con ningún tipo de gobierno. La crisis estructural de la Horda no es la historia de los líderes que fallaron, es la historia de una arquitectura política que concentró tanto poder en la excepcionalidad de un individuo que cuando ese individuo desapareció, no quedó nada para sostener. Y eso no es un problema de Garrosh, ni de Vol'jin, ni de Sylvana. Es un problema del propio diseño, un defecto que estaba ahí desde el principio y que solo se hace visible cuando Thrall se va. Y desde entonces, ese defecto sigue ahí. Espero que os haya... Bueno, no solo Thrall, pero el diseño que iba desde el mismo brujo Nager Garrosh, Gul'dan. Porque la idea es que la Horda obedeciera secretamente solo a Gul'dan y que los jefes de guerra fueran marionetas. Entonces, la imagen de un jefe de guerra en realidad nunca fue representativa como un líder como tal, solo como marioneta. Pero hey, Morsi, muy, muy buen video, me gustó mucho. Si lo quieren apoyar, cabros, link en la descripción para que vayan, se suscriban, porque está a menos de 300 suscriptores para los 1000. Vamos que llega, vamos que llega.